Bueno, tengan ustedes un buen día, mañana, tarde, noche, depende a qué hora estén viendo el video. Mi nombre es Brigitte Keremino Omaní y continuando con el segmento de embriología de lo que es la actividad que está realizando pues el CPA, yo les voy a hablar acerca de la segunda y tercera semana del desarrollo embrionario. El contenido que les vengo acá a traer es de acá. En la segunda semana sobre el disco embrionario, formación embrionaria bilaminal, y la tercera semana gastrulación, neurulación y los derivados de las capas germinativas. Acá es muy importante saber que la segunda semana tiene un apelativo muy importante que es representativo de todos los procesos que van a ocurrir en esta semana. A la segunda semana se la denomina como la semana de los pares. ¿Por qué semana de los pares? Porque todas las estructuras que hay se van a dividir en dos. Semana de los pares. No cualquier número exactamente los pares, sino el número 2. Bueno, recordemos y pongámonos en contexto sobre en dónde estamos. Recuerden que después de la fecundación, lo que es el cigoto ha estado yendo a través del útero, buscando, o bueno, yendo a donde va a ser el lugar de implantación, ¿verdad? Y ocurren procesos muy importantes en este camino, que es la compactación y la segmentación, del cual la segmentación yo hablaré porque necesito llegar a este punto del cual va a salir todo lo demás. El proceso de segmentación va a aparecer estas células pequeñas, o estas células que se llaman blastómeros. Cada vez va a haber más y más blastómeros. Y de acuerdo a la cantidad de blastómeros que haya, va a tener el nombre lo que es el embrión. Bueno, en este caso, la célula que tiene entre 16 a 32 blastómeros se le denomina mórula. Y después, con el tiempo, va a ir aumentando y aumentando ese número de blastómeros. En esta parte es importante. ¿Se acuerdan que les mencioné que la semana 2 es la semana de los pares y la división de sus estructuras va a ser en 2? Acá vamos a ver la primera división, que corresponde a la primera semana, pero es importante porque es de estos dos es donde todo lo demás va a llegar a salir. Y por eso lo tengo que mencionar. Lo que es la mórula, una vez está en su trayectoria por el útero, va a recibir o va a tener un agujero por el cual va a entrar lo que es el líquido del útero, o sea, el líquido uterino. Va a entrar dentro de la mórula ese líquido y va a separar a lo que son los blastómeros en dos masas. En una masa celular interna, no central sino interna, y una masa celular externa o periférica que va a rodear a lo que es la masa celular interna. Estas masas celulares tienen un nombre. La masa celular interna, que está acá, se le conoce como embrioblasto. Y la masa celular externa o periférica que está rodeando al embrioblasto se le conoce como trofoblasto. Y lo que es esta cavidad está formada o ha sido formada gracias a lo que es el líquido uterino que ha entrado, ¿no? Y ha separado estas dos masas celulares. Y acá es importante esto: embrioblasto, trofoblasto, embrioblasto interno y trofoblasto externo. El embrioblasto, como su propio nombre lo dice, nos va a dar origen a todo lo que es el embrión. Y el trofoblasto nos va a originar a lo que es la placenta, que se va a encargar más adelante de lo que es la nutrición del embrión. Bueno, acá es lo mismo que yo dije. A finales de la primera semana la mórula va a sufrir una división mediante el cual sus blastómeros van a formar al trofoblasto y al embrioblasto. Embrioblasto adentro, trofoblasto alrededor o periferia del embrioblasto. Bueno, ahora sí toquemos lo que es netamente la segunda semana. Acá podemos ver que acá, lo que está rodeado es el blastómero en plena implantación. El blastocisto en plena implantación. Es lo mismo que hemos visto acá con diferente color. Mira, ya acá les había hablado de lo que es el embrioblasto, que está acá, la masa celular interna, y el trofoblasto, que es la masa celular externa. Acá podemos ver el embrioblasto, que es la masa celular interna, y el trofoblasto, que es la masa celular externa y que está a la periferia. El trofoblasto se va a dividir en dos. Recuerden, semana de los pares,
segunda semana, división en 2. En lo que es el sincitiotrofoblasto y el citotrofoblasto. El sincitiotrofoblasto es el que está acá, el verde oscuro, el que está más inmiscuido o el que se está metiendo más a lo que es la cavidad, al endometrio del útero. Y el citotrofoblasto es la capita que está acá recubriendo el embrioblasto. El sincitiotrofoblasto tiene un montón de funciones, pero ya eso es tema de implantación. Pero no está de más recordarles una hormona glucoproteica que va a ser secretada por el sincitiotrofoblasto, la cual es muy importante. ¿Qué hormona es? Es la hormona gonadotropina coriónica humana, o por sus siglas HCG. Esta hormona, ¿para qué es importante? Para la mantención del cuerpo lúteo y también es de mucha ayuda para lo que son los exámenes de embarazo. Y es secretada, ¿por qué? Por el sincitiotrofoblasto. Bueno, ya vimos lo que es la división del trofoblasto. Y ahora también tenemos que ver la división del embrioblasto. Recuerden, semana de los pares, segunda semana se va a dividir en 2, trofoblasto en 2, embrioblasto también en 2. El embrioblasto se va a dividir en 2, en un epiblasto y un hipoblasto. Lo puse con los mismos colores para que se diferencien y lo puedan notar más fácil. El epiblasto está acá encima del hipoblasto, es por eso que es epi y de abajo hipo. Epi encima, hipo debajo. Epiblasto, hipoblasto. Ya, tenemos claro las dos divisiones, es importante que se quede claro por favor, lo que es trofoblasto, división, sincitiotrofoblasto y citotrofoblasto. El embrioblasto se divide también en 2, el epiblasto y el hipoblasto. Muy bien, acá nos vamos a centrar más que nada en lo que es este acá, el hipoblasto y el epiblasto. ¿Por qué? Porque este es lo que conforma el famoso ya mencionado, el que es recontra así conocido, disco embrionario bilaminar. Acá podemos ver el disco embrionario bilaminar, porque sí es un disco así. Y si lo cortamos así de manera sagital, podemos ver la composición de las dos láminas. ¿Por qué bilaminar? Porque tiene dos láminas. ¿Cuál? El epiblasto y el hipoblasto. Lo mismo que estaba acá, epiblasto e hipoblasto. Eso es lo que es el disco embrionario bilaminar. Bueno, acá todos los libros de embriología tienen diferentes imágenes. Hay varios que van a variar y también algo que varía demasiado son los nombres. Es por eso que si tú estás leyendo un libro y te acostumbras a una terminología y lees otro y te cambia, como que trata de no asustarte. Son las mismas estructuras con diferentes nombres nada más. El de acá es una imagen del libro Lachmann y el de acá es uno de la Arteaga. Pero es lo mismo, miren. Acá los puse con el mismo color para que lo puedan diferenciar más de manera más sencilla. El sincitiotrofoblasto es el que está yendo por acá a lo largo de lo que es el endometrio. Y el citotrofoblasto es el que está rodeando está rodeando al disco embrionario bilaminar. Aquí está. Estos colorcitos sí no han variado. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Que la capa que está arriba, ¿cómo se llama? Es el epiblasto. Y la capa que está abajo es el hipoblasto. Luego, acá puse estas imágenes más para tocar el tema, para tocar un poco más sobre estos dos capas, ya que tienen ciertas características propias de cada uno. El epiblasto es más grueso que el hipoblasto. Acá no se nota mucho, pero más adelante les voy a hacer ver una imagen en la que sí se nota mucho la diferencia. Y también tienen diferentes formas, sus células en diferentes formas. El epiblasto está compuesto por células cilíndricas altas y el hipoblasto por células pequeñas cúbicas. Epiblasto, cilíndricas altas. Hipoblasto, células cúbicas pequeñas. Más adelante se va a notar un poco más lo que es la diferencia. Y a medida de que el sincitiotrofoblasto está abarcando todo lo que es el endometrio, está entrando ahí por ahí, va a romper vasos, va a haber un montón de cosas. Y acá se van a formar como unos pequeños espacios, conocidos como espacios lacunares o lagunas. Y dentro de esos espacios lacunares, ¿qué va a haber? Va a haber sangre materna, que es originada por los capilares del endometrio que han sido rotos, y restos celulares, ¿de qué? De las glándulas uterinas que han sido erosionadas. Y estos dos juntos, toda esa composición, van a formar un líquido
que tiene el nombre de embriótrofo. Este líquido llamado embriótrofo está dentro de ¿qué? De las lagunas, que están a su vez dentro de ¿dónde? Del sincitiotrofoblasto, o que han sido originadas por el sincitiotrofoblasto. También es importante mencionar estas dos cavidades. Si se dan cuenta, antes no había estas dos cavidades, pero ya con el pasar del tiempo se van a formar. En la parte de arriba, o sea, arriba del epiblasto, se va a formar lo que es la cavidad amniótica, ya que hay otra gran cavidad que se le conoce como saco vitelino primario. Este saco vitelino primario tiene un montón de nombres también, de los cuales nosotros lo vamos a conocer como saco vitelino primario. Pero es muy importante recalcar el otro nombre que se le da en el libro de embriología de Moore, se le conoce como vesícula umbilical primaria, y nos da una razón del por qué llamarlo así. Pues es muy simple. Nosotros, a diferencia de otros animales, en nuestra formación no tenemos vítelo. ¿Qué es el vítelo? Es un conjunto de sustancias nutritivas que se encuentran almacenadas dentro de un huevo y que sirven para alimentar al embrión. Ese es el vítelo, y hay algunos animales que sí tienen saco vitelino propiamente dicho. En lo de nosotros no se debería llamar saco vitelino, se debería llamar vesícula umbilical. Pero como es un nombre más didáctico, nos vamos a quedar con ese nombre, saco vitelino primario, aunque ya saben por qué no debería ser llamado así. Ya tenemos el nombre de estas dos cavidades. Pero estas dos cavidades van a ser recubiertas por otra capa de células. Si se dan cuenta, acá por encima del epiblasto están yendo células para formar toda una capa y recubrir a toda la cavidad amniótica. Estas células no se van a llamar células del epiblasto acá arriba, esas células tienen otro nombre. Como están recubriendo la cavidad amniótica, se le va a conocer como células o amnios. Bueno, las células se las va a llamar amnios. Y acá abajo, igualito, van a haber células que van a recubrir todo lo que es el saco vitelino primario. Lo van a recubrir y van a llamarse ahora membrana exocelómica. Más adelante vamos a verlos con nombres, no se preocupen. En este momento, solo ahorita es como mencionarlos, porque ya la siguiente les voy a mencionar otra vez para que se les quede bien, porque es necesario que se les quede, porque hay un montón de estructuras y nombres de estructuras que sí. Ok, una moto. Bueno, hay un montón de estructuras que tienen que llegar a los nombres porque es importante que se les quede. Ya, epiblasto, hipoblasto, cavidad amniótica encima del epiblasto. El saco vitelino primario, porque va a haber otro secundario también. El saco vitelino primario por debajo del hipoblasto. Ya, queda claro hasta ahí. Y acá podemos ver cómo es que ha avanzado. Esta imagen es del ACMA y esta imagen es del Arteaga. Acá podemos ver, ya, recuérdense, lo que es, acá les puse justo con los dos colorcitos nada más, para que lo recuerden. El verde oscuro o el verde petróleo es el sincitiotrofoblasto y el verde más pálido es el citotrofoblasto. Estos dos ya han estado entrando tanto así a lo que es el endometrio, que ya está casi en su totalidad implantado. Nosotros vamos a ver más que nada el desarrollo de lo que es el embrioblasto, que se había dividido en dos, ¿verdad? En el epiblasto y el hipoblasto. Acá podemos ver las dos cavidades que ya habíamos tocado, la cavidad amniótica y el saco vitelino primario. El saco vitelino primario, acá podemos ver sus tres nombres: cavidad exocelómica, saco vitelino primario o vesícula umbilical primaria. Yo les dije que habían células acá que estarían recubriendo esas cavidades. La de arriba, ¿cómo se llamaba? Amnios, ¿verdad? Y la de abajo se conoce como membrana exocelómica o membrana de Heuser. También, ¿te acuerdan que les había dado las características del epiblasto y del hipoblasto? Que el epiblasto eran células cilíndricas alargadas y del hipoblasto eran células cúbicas pequeñas. Y acá les podemos ver con mayor claridad las diferencias. Bueno, acá también vemos las lagunas trofoblásticas que ya habíamos tocado, que se acuerdan del líquido que había dentro, que poco a poco se van a hacer más grandes y van a llegar a un punto en el que ya van a ser no solo lagunas, sino van a ser redes lacunares, o sea, va a ser demasiado grande. Acá, miren, quiero que vean esto. Ya, el sincitotrofoblasto está acá, hagan de cuenta que es el verdecito oscuro, por eso le puse con este verdecito para que no se pierdan mucho. El citotrofoblasto está acá. Es lo mismo, pero
traten de compararlo o verlo como si fueran el mismo gráfico con diferentes colores. Acá, a ver, aquí está lo que es el epiblasto y la cavidad amniótica, el hipoblasto, el saco vitelino primario, el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. Pero si se dan cuenta, acá aparece una membrana más, una membrana que es muy importante. ¿Y de dónde va a salir esa membrana? Esa membrana sale porque las células de la vesícula van a formar un tejido conjuntivo. Este es el tejido conjuntivo que están formando las células de la vesícula, que va a recibir el nombre de mesodermo extraembrionario. Ya, hasta ahora es importante esto de acá. Tienen que recordarlo también. El mesodermo extraembrionario, ¿de dónde salió? De lo que son las células de la vesícula, que es un tejido conjuntivo que está recubriendo a toda la cavidad amniótica y el saco vitelino primario. Acá ya vemos uno más avanzado y no cambia mucho. Lo único que cambia es, si se dan cuenta, la aparición de estas cavidades o huequitos, que por así llamarlos, huequitos que están apareciendo dentro del mesodermo extraembrionario. El mesodermo extraembrionario, mira, ¿se acuerdan? Era este rosadito de acá que está acá. O sea, no tenía ningún agujero y de la nada empieza, bueno, no de la nada, sino ya empiezan a aparecer estos agujeritos que se les llama como cavidad extraembrionaria o celoma extraembrionario. Celoma y cavidad son lo mismo, aquí está. El otro nombre es celoma extraembrionario o cavidad extraembrionaria. Lo mismo. El mesodermo extraembrionario va a empezar a partirse. Y gracias a la aparición del celoma extraembrionario, poco a poco se va a estar distendiendo. Se va a dividir en dos, en un mesodermo extraembrionario somático y un mesodermo extraembrionario explácnico. Aquí está. El mesodermo extraembrionario explácnico es el que está más pegado a lo que es la membrana exocelómica, que estaba acá, el amarillito de acá, membrana exocelómica, es de acá, mesodermo extraembrionario explácnico, y el mesodermo extraembrionario somático es el que está más pegado al citotrofoblasto. Esas dos divisiones. Miren, y acá hay solo pocos agujeritos, pocas cavidades extraembrionarias, y va a llegar un punto en el que se va a extender tanto que va a haber una gran cavidad extraembrionaria, conocida como cavidad coriónica. Esta cavidad, miren, ya es recontra grande. Y acá, se dan cuenta, el saco vitelino que era primario, ahora pasa a ser a un saco vitelino secundario. El saco vitelino primario. ¿Pero por qué? O sea, si yo veo que es lo mismo. No es lo mismo. El saco vitelino primario ha sido como apachurrado o ha sido cortado, se podría decir, y va a dejar un remanente. Entonces, como que un pedacito del saco vitelino primario se salió y va a formar lo que es el quiste exocelómico, que no es muy importante porque al final llega a desaparecer. Y ahora el saco vitelino ya es el saco vitelino secundario. Si se dan cuenta, la cavidad o el celoma extraembrionario se ha extendido a tal punto que rodea todo lo que es el disco embrionario bilaminar, solo en una parte, en esta partecita, que es el pedículo de fijación. Acá recordemos otra vez que existen dos mesodermos extraembrionarios, el mesodermo extraembrionario explácnico y el mesodermo extraembrionario somático. Bueno, antes de eso, hemos visto solo lo que es desarrollo del embrioblasto. ¿Se acuerdan que, nosotros empezamos a tocar todo lo que está acá, pero nos olvidamos del citotrofoblasto y del sincitiotrofoblasto? No es que se hayan quedado ahí. Estos también van a tener su propio desarrollo y van a también igual desarrollarse. No es que acá esos se queden así y solo se desarrolle lo que es el embrioblasto y el disco embrionario bilaminar, no. Y su desarrollo se va a ver mediante lo que son las vellosidades coriónicas, que son estas cositas que están acá. Las vellosidades coriónicas. Pero antes, ¿qué es el corión? El corión es la membrana fetal que está en contacto directo con el endometrio del útero y que recubre el saco coriónico. Está formado por el sincitiotrofoblasto, el citotrofoblasto y el mesodermo extraembrionario. En su superficie se forman las vellosidades coriónicas para el intercambio entre sangre materna y la del embrión o feto. De esta parte, que es importante recordar que está formado por sincitiotrofoblasto, citotrofoblasto y el mesodermo extraembrionario.
Las vellosidades coreotécnicas se dividen en 3 y cada una, se divide, se diferencia porque es como un proceso, desde lo más simple hasta lo más complejo, se podría decir. Una vellosidad coreónica primaria solo está compuesta de sincitiotrofoblasto y citotrofoblasto. Acá podemos ver, solo es acá. Por ejemplo, acá la vellosidad primaria solo es esto, compuesta por citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. Y una vellosidad secundaria está formada por 3. El sincitiotrofoblasto, el citotrofoblasto y lo que es el mesodermo extraembrionario. Que podemos verlo por acá. Este de acá, imagínense que hagamos un corte por acá. Y acá ya podríamos ver 3 composiciones. Exactamente así no es porque el mesodermo tendría que llegar hasta más arribita para poder considerarlo como vellosidad secundaria. Y tendría que ser compuesta por 3. Estas cositas de acá, sí. Y la vellosidad terciaria ya también está compuesta por más cosas. Lo que es el sincitiotrofoblasto, el citotrofoblasto y los capilares vellosos. En conclusión, ¿qué son las vellosidades coriónicas? Las vellosidades coriónicas son como estos tentáculos que están yendo hacia lo que es el endometrio para lograr todo lo que es la implantación, y al final, ¿qué les había dicho? Que era el trofoblasto que iba a originar. El trofoblasto iba a originar todo lo que es la placenta para lo que es la nutrición del embrión. Y es así, pues, gracias al capilar velloso que hay una comunicación entre embrión y madre, y se va a dar lo que es la circulación uteroplacentaria primordial. Hasta ahí en la segunda semana de los pares. A ver, hagamos un breve recuento de todo eso. Semana de los pares, ¿por qué? Primero que se había dividido en lo que es una mórula, se había dividido en ¿qué? En un embrioblasto y en un trofoblasto. El trofoblasto se había dividido en ¿qué? En un sincitiotrofoblasto y en un citotrofoblasto. El embrioblasto dio origen al disco embrionario bilaminar, al epiblasto y al hipoblasto. Luego ya vimos todo lo que es el proceso de crecimiento del embrión, y ahora ya llegamos a lo que es la tercera semana. En la tercera semana se va a dar un proceso muy importante que es representativo, o el evento más importante de la tercera semana, que es la gastrulación. Pero, ¿qué es la gastrulación? La gastrulación es un proceso por el cual el disco embrionario bilaminar va a pasar a ser un disco trilaminar. Disco bilaminar, ¿por qué era? Porque había solo epiblasto e hipoblasto. Pero ahora no va a ser así. Antes teníamos lo que es el disco bilaminar, pero gracias a lo que es la gastrulación se va a dar origen al disco trilaminar. Y acá les voy a explicar cómo. Todo origina con la aparición de la línea primitiva. La línea primitiva es la que va a dar el comienzo de lo que es la gastrulación. La línea primitiva aparece entre el día 15 y el día 16, aunque el Arteano menciona que incluso podría ser hasta el día 18. Por eso los días varían un poco, pero no es muy importante. La línea primitiva va a aparecer de manera caudal a craneal. O sea, va a empezar de acá y va a ir avanzando hasta un punto en el que ya se va a detener. Y esta línea primitiva es la acumulación de células. Es un cúmulo de células, una línea de cúmulo de células que va a dar, que está en forma de línea, pero disculpe la redundancia, y va a terminar en un punto donde también va a haber otra acumulación de células que se va a llamar el nodo o nódulo primitivo. Encima de lo que es la línea primitiva va a haber, no sé si ven ese surco de acá, hay una acumulación de células, pero encima de esa acumulación de células hay un surco. Ese surco se le llama surco primitivo. Y en lo que es también la otra acumulación de células, el cúmulo de células que hay acá, que es el nodo primitivo, hay una fosita que acá se ve. ¿Y cómo se le llama? Fosita primitiva. Ya, línea primitiva, surco primitivo, nódulo primitivo o nodo primitivo, y encima del nódulo primitivo que está la fosita primitiva, ¿verdad? Bueno, acá es importante mencionar que
todo lo que es el proceso de gastrulación, bueno, no solo el proceso de gastrulación, sino todo lo que es el proceso de desarrollo embrionario, se basa o es controlado por señales moleculares y genes. Y en este caso el proceso de gastrulación va a ser coordinado o incitado se podría decir, por señales moleculares provenientes del nódulo o nodo primitivo. Es por eso que el nódulo tiene tanto papel, o sea, tanta importancia en este proceso que es la gastrulación, que se le da el nombre de el organizador. ¿Y quién fue el que le dio ese apelativo al nódulo? Pues un científico llamado Hans Spemann, o como se pronuncia. Bueno, sinceramente no sé cómo se pronuncia el apellido, pero este es el nombre. Ya. Y ya les dije que todo esto empieza con la línea primitiva, pero ¿qué es lo que pasa exactamente? Bueno, una vez aparecía la línea primitiva, acá vemos el epiblasto, miren, el epiblasto, el hipoblasto. Aquí estamos viendo solo una vista desde arriba y podemos ver solo lo que son las células del epiblasto. En esta línea, todas las células del epiblasto se van a empezar a invaginar por la línea primitiva. ¿Qué es invaginación? Bueno, es un proceso por el cual se va, o sea, de la parte de afuera va a entrar hacia adentro. Miren, guíense por el movimiento de las flechas. Está yendo de acá para adentro. Ese es el proceso de invaginación. Pero, ¿cómo es posible que las células se puedan mover si las células se supone que están pegadas o forman un tejido? No es que de la nada una célula se empiece a mover. Bueno, todo esto está, como ya les dije, está siendo moderado por señales moleculares y genes. Lo que mantiene unidas a las células del epiblasto se le denomina caderina E. La caderina E es la que no permite que ninguna célula se vaya para otro lado, que todo esté en su sitio. Pero ¿qué pasa para que las células se puedan mover y ocurra lo que es la invaginación? Bueno, las células de la línea primitiva van a segregar lo que es el FGF8. Y esto va a hacer que disminuya lo que es la caderina E y se pueda dar la invaginación de las células del epiblasto. Y así estas células van a migrar. Más adelante les voy a enseñar cómo migrar. Ya, hasta acá. Quiero que se acuerden. Inicio de todo, línea primitiva, el nódulo primitivo o nodo primitivo es el cual va a dar las señales para que se origine todo o se dé todo el proceso de gastrulación. Y las células del epiblasto están empezando a migrar o invaginarse, mejor, el término más preciso es la invaginación o evaginación también. La línea primitiva está entrando por acá, es como si fuera es como si todos, o sea, como que no se traten de verlo, este movimiento así en sus cabezas, como si estarían entrando las células de acá, así estarían entrando. Y ahora sí, necesito toda su atención, por favor, porque es la parte más importante. Acá podemos ver las células del epiblasto y las células del hipoblasto con sus respectivos colores que ya los teníamos grabados, el epiblasto de azul y el hipoblasto de amarillo. Aquí está la línea primitiva. Es como si hubiera un pequeño agujerito que va a hacer que las células del epiblasto puedan entrar. Y una vez que están entrando, se ubiquen en diferentes lugares. Ya, mira, quiero que vean esto. Las células del epiblasto están entrando en este movimiento. Este movimiento se le conoce como invaginación. Una vez que las células del epiblasto están en pleno movimiento, ya no se les llama células de epiblasto, sino cambian de nombre a células mesodérmicas. Las células mesodérmicas son aquellas células que pueden migrar y cambiar de ubicación, y por eso se le denomina como células mesodérmicas a las células que se están invaginando. Como están pasando y están bajando ¿a dónde sería el primer lugar que irían? Hacia abajo, ¿verdad? Están yendo al hipoblasto. Y a las células del hipoblasto que están ahí, como que las van a empezar a empujar, se podría decir. Es como que, oye, célula hipoblasto, ponte más allá, que yo también quiero estar acá. Y van a llegar a mezclarse con esas células y va a ser como que una mezcla de células del hipoblasto y células del epiblasto que han estado bajando. Y esa capita ya no se va a llamar hipoblasto, se va a llamar endodermo. ¿Qué es el endodermo? La mezcla de las células del hipoblasto con las células del epiblasto que han estado migrando.
Ya, hasta ahí tenemos la primera capa germinativa. ¿Cuántas capas germinativas teníamos que tener en esta tercera semana? O bueno, como resultado de la gastrulación, 3 capas. La primera capa, endodermo. El hipoblasto con las células del epiblasto que han estado migrando. Después, las células del epiblasto van a continuar migrando a lo largo del medio entre el epiblasto y el hipoblasto. O sea, como que van a crear una nueva capa. Y se van a amontonar acá, y esa capa se va a llamar mesodermo. Y así van a estar migrando las células hasta que va a llegar al punto en el que un grupo de células ya no va a migrar. Ese grupo de células se va a quedar acá en el epiblasto y esa capa se le va a llamar ectodermo. Bueno, y ahora vamos a ver lo mismo pero explicado con palabras nada más. Tenemos 3 capas resultantes o 3 capas finales. Las capas iniciales, que eran solo 2, eran el epiblasto y el hipoblasto, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver ya que existen 3 capas. Primero, el endodermo, que está más abajo. Aquí está amarillito, lo puse con esos colores para que lo puedan también igual diferenciar. El endodermo que, ¿por qué células estaban compuestas? Por las células epiblásticas que han migrado por el proceso de invaginación por la línea primitiva, y las células hipoblásticas que estaban ahí. No es que las células, recuerdan que les dije que las células hipoblásticas es como si las células epiblásticas les estarían empujando y al final se terminen entremezclando y formen una capa nueva. Esa capa se le llama endodermo. Endodermo, células epiblásticas más células hipoblásticas. Ya, encima del endodermo va a haber otra capa, una capa que también es formada por las células epiblásticas que han migrado. ¿Cómo se le llama? Mesodermo. Esos son resultados de las células epiblásticas migrantes. Y por último, la capa más externa, que es el ectodermo, que está formada por las células epiblásticas no migrantes, las células que se quedaron allá y ya no se movieron. Acá el mesodermo no solo es mesodermo, a diferencia del endodermo y ectodermo, que toda la capa tiene el mismo nombre. El mesodermo se divide en porciones, y esto de las porciones radica en el momento en el que han migrado. O sea, las primeras células en llegar al lugar del mesodermo se quedaron acá, en esta partecita. O sea, no ves que las células del ectodermo están bajando, van a llegar acá. Las primeras células en llegar van a formar el mesodermo paraxial. Una vez que ya no hay espacio en el mesodermo paraxial, las células que siguen migrando del epiblasto van a formar acá el mesodermo intermedio. Y luego las células van a seguir migrando todavía porque hay un espacio y van a formar más acá, más atrásito, que es el mesodermo lateral. Ya, o sea, de medio a lateral, ¿cuál sería la composición del mesodermo? Mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y mesodermo lateral. Pero en sí todo esto, ¿qué es mesodermo? ¿Y mesodermo de dónde vino? De las células epiblásticas migrantes. Pero acá veo un puntito. ¿Qué es ese puntito, Brigitte? ¿Qué hace un punto ahí? Bueno, eso es la notocorda. Más adelante les voy a hablar sobre el proceso de formación de la notocorda. Pero ahorita lo que más importa es que recuerden eso. Las 3 capas y cómo se han formado. El ectodermo por las células epiblásticas que no han migrado y se han quedado ahí. El mesodermo por las células epiblásticas que sí han migrado, y el endodermo por las células epiblásticas que migraron y se unieron con las células del hipoblasto. Les dije que estas 3 capas, ahora ya este disco de acá ya no es el disco bilaminar que ya habíamos visto, ahora es un disco trilaminar. Estas 3 capas van a estar en todo eso acá. Es como que aquí solo podemos ver el ectodermo, ¿verdad? Pero debajo del ectodermo que está el mesodermo, y debajo del mesodermo el endodermo. Están las 3 capas ahí. Pero hay 2 excepciones para la presencia de estas 3 capas, que es la membrana bucofaringea y la membrana cloacal. ¿A qué me refiero con excepciones? Bueno, que estas 2 membranas solo van a estar compuestas por ectodermo y endodermo. Estas partecitas de acá, o sea, dos porcioncitas de todo el disco embrionario, solo van a tener ectodermo y endodermo. Y no hay mesodermo, simplemente están unidas así, endodermo con ectodermo. Y con la membrana bucofaringea, que como su nombre lo dice, bucofaringea va a ser la futura boca o cavidad bucal. Y la membrana cloacal, bueno, ya se imaginan qué va a ser. Ya les había mencionado que lo que es todo el proceso de desarrollo embrionario está regulado por señales de moléculas y genes.
Y aquí están cada uno de los nombres y el resultado, porque cada una de las moléculas y genes tiene un fin y un motivo por el cual va a ser expresado o va a aparecer, no de la nada, va a aparecer, porque tu cuerpo no hace las cosas porque se le pega la regalada gana, porque el cuerpo es demasiado sabio. Y aquí están las funciones que va a cumplir cada gen y cada molécula y dónde es que se va a expresar. Les dejo este cuadrito para que lo lean, porque ya, o sea, sería muy tedioso tener que decirles ya se expresa acá y eso acá es lo que va a suceder. Yo ahorita les estoy tratando de dar lo que es lo más general y lo más básico. Acá lo pueden leer, les voy a dejar lo que es el cuadro para que ya... lo pueden encontrar en el libro de Arteaga, yo lo saqué de ahí, este cuadrito. Y en el libro de Lachmann hay como 2 hojas, creo que te hablan de todo lo que es señalización molecular. Pero sinceramente yo no lo entendí mucho la primera, pero sí, o sea, si lo sigues leyendo normal, le vas a encontrar el sentido a esa lectura. Pero este cuadrito sinceramente es muy, muy entendible y lo pueden usar si gustan, claro. Ahora sí, después de la gastrulación, bueno, no después de la gastrulación, sino que otro de los procesos más importantes que se da es la formación de la notocorda. La formación de la notocorda se va a dar a la par, o bueno, resultado de la gastrulación. Pero, ¿qué es la notocorda? La notocorda es una estructura cilíndrica de células que se forman durante la gastrulación y que discurre a lo largo del eje longitudinal del embrión. Bueno, para que tengan una mejor idea sobre esto, o sea, para que lo entiendan más y la capten, ¿qué es la notocorda? Es, bueno, ¿en qué se va a convertir la notocorda después? La notocorda después va a ser como que envuelta por la columna vertebral. O sea, se dan cuenta, o sea, como que está en el eje longitudinal del cuerpo. ¿A qué me refiero con longitudinal? Al medio, o sea, en esta parte, la ubicación de la columna vertebral. Y actualmente, ¿dónde lo vemos? O sea, yo sé que tengo notocorda, ¿dónde? O sea, tuve notocorda y ¿dónde está ahora? Bueno, la notocorda actualmente es el núcleo pulposo que se encuentra entre los discos intervertebrales. Ahí es donde va a parar la notocorda. La notocorda va a tener 3 funciones muy importantes. Esas funciones son: la primera, define el eje longitudinal del embrión, como ya les dije, que era una célula, una estructura cilíndrica de células que se encontraba en el eje longitudinal del embrión. Otras funciones es que sirve de base para el desarrollo del esqueleto axial. Y la tercera, pero una de las más importantes, una de las funciones más importantes que tiene, es la de inductor para la neurulación, que es un proceso que más adelante ya les voy a hablar. Bueno, ahora sí, ¿cómo es que se forma o cómo es que empieza todo este proceso de formación de la notocorda? La notocorda se forma cuando las células del epiblasto se introducen por el nódulo primitivo y migran hasta la membrana bucofaringea. ¿A qué te refieres, Brigitte? No te entiendo, quiero un gráfico o algo. Ya. ¿Se acuerdan que les dije que en la gastrulación, por la línea primitiva, va a empezar a lo que es la evaginación y van a formarse las 3 capas germinativas? Ya. No es el único. O sea, acá vemos las tres capas, el ectodermo, mesodermo y el endodermo, pero no es la única manera o no es el único lugar donde se va a dar la evaginación. Acá vemos lo que es la membrana bucofaringea y la membrana cloacal. La línea primitiva iba de caudal a craneal, pero no llegaba hasta acá arriba, sino se quedaba en un punto. Y ese punto que era el nódulo primitivo, ¿verdad? Eso sería lo que es la línea primitiva. Y acá en el nódulo, por el agujero que tenía, ¿cómo se le llamaba? Fobia primitiva. Mediante esa fobia o ese agujero, las células del ectodermo, bueno, en ese entonces del epiblasto, van a pasar y se van a dirigir a lo que es la membrana bucofaringea. O sea, es como si hubiera otra evaginación acá, otra migración, y se va a entrar como que en medio de lo que es el epiblasto y el hipoblasto, que más adelante sería el ectodermo y el endodermo. Este pase de las células para formar lo que es la notocorda va a tener como 2 momentos de migración, se podría decir. Una, que es como que ya hay bastantes células en el epiblasto y están entrando, primero entra un grupo y se va a establecer acá.
No sé por qué acá está en blanco, porque he visto otras imágenes y sí hay un cúmulo de celdas acá. Va a haber un cúmulo de celdas acá que pertenecen a la primera migración que ha habido por la fobia primitiva, del nódulo primitivo. Va a haber un grupo de células que va a formar lo que es la placa precordal. ¿Y la placa precordal para qué va a servir? Para la organización de la cabeza. Acá no la vemos, pero hay otras imágenes. No me acuerdo en qué libro la vi, pero sí hay otras imágenes que te muestran acá el cúmulo de células. Luego va a seguir migrando, las células van a empezar a entrar más y más y va a formar lo que es el proceso notocordal, que es el que más nos interesa para la formación de la notocorda. Ya, primero, ¿cuál es? Primero el desarrollo del proceso notocordal. El primer paso de la formación de la notocorda, ¿cuál es? El desarrollo del proceso notocordal. Luego continuamos acá abajo, acá. Ya vimos el proceso notocordal y pues ahora se va a formar un conducto notocordal. ¿Qué es eso? Bueno, más que nada se va a degenerar va a degenerarse varias células y te va a formar como un conducto acá, que se le va a denominar conducto notocordal. ¿Cuál es el segundo paso de la formación de la notocorda? Formación del conducto notocordal. El tercer paso es que, no conforme con la degeneración de estas células, se van a seguir degenerando más células y te van a formar acá varias perforaciones. ¿Qué va a hacer? Aparición de las perforaciones. Y acá ya no va a ser un conducto notocordal, sino que va a ser una placa notocordal. Acá primero ¿qué es? Proceso notocordal. Luego, conducto notocordal. Después, placa notocordal. Y al final va a formarse una notocorda. Bueno, ya vamos a continuar con el proceso que era ya luego de que aparecen las perforaciones. O sea, va a haber tantas perforaciones que va a formar un conducto acá, que es conocido como el canal neuroentérico. ¿Cuál es la función? Que va a comunicar lo que es la cavidad amniótica y el saco vitelino. Este es, un momento, wow, como que cumbre, o no, un momento para recordar, pero sí, porque es como que la cavidad amniótica se está comunicando con el saco vitelino. ¿Mediante qué? Mediante el canal neuroentérico. ¿Cuál es el cuarto paso para la formación de la notocorda? Aparición del canal neuroentérico. Ahora vamos a verlo de otra manera. Acá vemos, primero cuál era, aparición del proceso notocordal, después conducto notocordal, placa notocordal y la notocorda definitiva. Bueno, ¿para qué les hablé del tema de la notocorda? Aparte de eso es importante, porque recuerdan la tercera función que tenía, que era una de las más importantes, que va a ser uno de los reguladores o uno de los que van a regular la neurulación, el proceso de neurulación. Ya, bueno, ahora vamos a ver este proceso, que es muy importante porque nuestro sistema nervioso es muy importante. ¿Y la neurulación qué va a hacer? Va a ser exactamente eso. Va a ser lo que es el proceso por el cual el sistema nervioso se va a originar. Inicia al final de la tercera semana y finaliza en la cuarta semana. Durante este periodo el embrión se le llama neurula. Durante la gastrulación, me olvidé de comentarles eso, se le conoce como gástrula. Gástrula, y ahora va a pasar a ser una neurula. ¿Qué es el proceso de neurulación? Pues, bueno, básicamente que el ectodermo va a empezar a engrosarse y va a pasar a ser placa neural. Y al final de todo el proceso que se va a dar de neurulación, va a dar resultado dos cosas: el tubo neural y la cresta neural. Ya, esto es lo que es la neurulación. El ectodermo se engrosa, forma la placa neural, y al final, ¿para qué? Para el origen, o ¿para qué es todo este proceso de neurulación? Bueno, para dar dos resultados, lo que es el tubo neural y la cresta neural. Ahora sí veamos todo el proceso de neurulación, que es muy fácil y sencillo. Acá tenemos lo que es el ectodermo, mesodermo y el endodermo, las tres capas generativas que ya conocemos. Como les dije, esa es la capa del ectodermo, pero miren, si se dan cuenta acá se empieza a engrosar. Y una vez que se ha engrosado el ectodermo, ya se va a llamar placa neural, y la parte de acá el neuroectodermo. Entonces neuroectodermo o también placa neural, es lo mismo. Y si se dan cuenta, está empezando a hundirse en esta parte. Y se va a formar un surco. ¿Cómo se le llama? Surco neural. Y acá esas cositas que están saliendo por encima de este surco neural o de
del hundimiento de esa parte, son como pliegues, ¿verdad? Y se les va a llamar así, pliegue neural. Fácil de recordar. Placa neural, surco neural y los pliegues neurales. Ahora sigamos acá en esta imagen de acá. Los pliegues neurales se van a empezar a querer unir y este hundimiento se va a hacer más prominente, a tal punto en el que ya va a pasar de ser un surco a un canal. Estos pliegues neurales se van a empezar a unir y acercarse más hasta que ya va a llegar un punto en el que ya no se le va a llamar canal, sino se le va a llamar conducto neural. Y los pliegues están uniendo, ¿para qué? Para que al final llegue un punto en el que se forme el tubo neural. Es como si se uniera y se rompiera este tubito o el conducto que se está formando acá, se separara de lo que es el ectodermo, bueno, el neuroectodermo, y formara el tubo neural. Y es así como se forma el tubo neural. Pero ¿se acuerdan que yo les había hablado acá de que la placa neural origina el tubo neural y la cresta neural? Ahora veamos lo que es la cresta neural. Pero antes de eso, el tubo neural, esto es como si yo lo sacara el tubo nada más y así lo podemos ver. Como es un tubo, tiene dos aberturas, una abertura en la parte craneal y una abertura en la parte caudal. Y estas aberturas se le conoce como neuroporos. En la parte craneal, neuroporo craneal o anterior, y en la parte posterior o caudal, neuroporo posterior y caudal. Estas dos aberturas se tienen que cerrar. No van a permanecer abiertos porque no es normal. Lo que tiene que pasarse, lo normal, el proceso por el cual tiene que ir, es que estos neuroporos se tienen que cerrar. Y cada uno se cierra en días diferentes, pero es muy importante que se graben esos días. El cierre del neuroporo anterior es en el día 25. Recuérdate, no sé, una memotecnia, cualquier cosa, pero día 25, no te olvides. ¿Qué pasa en un día 25 del desarrollo embrionario? Se cierra el neuroporo anterior o craneal. ¿Y qué pasa en el día 28? Se cierra el neuroporo posterior o caudal. Importantísimo que se graben eso, por favor. Día 25, día 28. 25, neuroporo anterior, cierre. 28, neuroporo posterior, cierre. Pero ¿qué pasa si esto no se llega a cerrar? Pues existen las malformaciones. ¿Qué son esos dos? Si es que el neuroporo anterior, ¿en qué día se tenía que cerrar? El día 25, ¿verdad? El neuroporo anterior, si no se cierra, va a producir esta malformación que se conoce como anencefalia. ¿Qué significa anencefalia? Sin cerebro o sin cabeza. Pero vemos que acá, si hay algo parecido a una cabeza. Es por eso que el nombre correcto es meroencefalia, no anencefalia. ¿Y qué pasa si es que ya se cierra lo que es el neuroporo anterior en mi día 25, todo normal, y el neuroporo posterior, que se debería cerrar el día 28, no se cierra? Si el neuroporo posterior no se cierra, se va a dar lo que es esta malformación conocida como espina bífida. Pero a todos estos casos que aparecían, no vamos a dejar que los niños nazcan así. Obviamente hay algo que va a hacer que las probabilidades de que un embrión sufra de esto sean mínimas o casi nulas, o que prácticamente no tengan el riesgo de poder nacer con anencefalia o espina bífida. Se da gracias a lo que es la administración o al consumo de ácido fólico, ya que se ha hablado ya hace mucho tiempo de lo importante que es y los efectos que tiene sobre lo que es los defectos del tubo neural. Hay un montón de artículos que hablan sobre esto y bueno, si les interesa podrían ya leerlo. Y el punto es que el ácido fólico es tan importante en este aspecto que es recomendado que todas las mujeres en edad fértil lo tomen, porque uno nunca sabe cuándo va a terminar embarazado. Bueno, en ese caso, porque la mayoría de embarazos son no planificados, se recomienda que el ácido fólico lo tomen así. Y en caso ya el embarazo, tú ya descubres que estás embarazada, lo más antes posible comenzar a tomar lo que es el ácido fólico y así evitar los defectos del tubo neural. Ya hablamos del tubo neural y nos faltaba de hablar de la cresta neural. ¿Y qué es la cresta neural? Bueno, es un conjunto de células que también, nos va a originar, que se van a originar por lo que es el ectodermo, el mismo proceso que tuvo el tubo neural, y acá lo vamos a ver.
El neuroectodermo es desde acá. Recuerden que el pliegue neural, toda la formación de lo que es el tubo neural. Bueno, la cresta neural, ¿qué va a pasar? A medida de que los pliegues neurales se van a estar por fusionar para que lleguen a formar lo que es el tubo neural, parte de las células del neuroectodermo, esta parte está acá, parte de las células, se van a empezar como que a alejar de acá y van a perder su afinidad por esta célula de acá, van a perder la afinidad a este proceso de acá y se van a separar. Y es como si formaran es como si se quieran liberar, independizar y se van a separar de acá y van a formar otra estructura que va a ser diferente a lo que es el tubo neural, que se le va a conocer como cresta neural. Y estos va a tener su propio proceso y así. La cresta neural tiene una variedad de derivados, o sea, a partir de la cresta neural se van a originar lo que son la médula suprarrenal, la porción de la médula de lo que es la glándula suprarrenal, los odontoblastos, glándulas seminales, así un montón. O sea, la cresta neural tiene tantos derivados a tal punto que se le ha atribuido o se le ha otorgado el derecho de llamarse cuarta capa germinativa. Nosotros conocemos a las 3 capas germinativas que son el ectodermo, mesodermo y endodermo, pero de la cresta neural van a salir tantos derivados o tantas estructuras que se le va a conocer como cuarta capa germinativa. Ahora vamos a ver lo que es de los derivados de la capa germinativa. El ectodermo, mesodermo, endodermo. Acá este es un cuadro de lo que es el libro Arteaga, en el cual se puede ver de manera general y explícita todos los derivados que va a tener. Y más que nada, solo leer esto, porque a lo largo del resto de capítulos de lo que es embriología se va a ver a más detalle los derivados de cada capa. De bibliografía utilicé lo que es el libro de embriología médica Lachman, 13ª edición, el libro de embriología clínica de Moore, la 10ª edición, y el libro de Arteaga, la 2ª edición. Espero que les haya gustado mucho, o en caso de que les sea útil, ¿no?, este video, porque lo he hecho con mucho esfuerzo por ustedes. Y muchas gracias, chicos. Hasta una próxima clase.